Celebramos 80 años de la familia Pagasa. 80 años. 8 décadas. Faltan 2 para el siglo. Y claro que es motivo de gran alegría platicar de lo que ha sucedido en este tiempo. José Santiago, Emilio, Ramón. Buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de platicar de esta empresa de gran tradición en Sonora. ¿Sí o no? Muchas gracias a ti, Chano, por apoyarnos aquí con este documental o como le queramos llamar. Yo no tengo práctica en esto. La idea es platicar a gusto de estos 80 años. Hace 80 años, pues ustedes todavía no estaban en la empresa, no ¿verdad? Estábamos, ¿no? Todavía no estaba ni en la empresa ni aquí. Ya nos faltaba un poquito para estar aquí. Pero sí, sus ancestros. Así es. Empecemos a platicar de ese grupo de inversionistas que dicen, hay que crear Pagasa. Sí, hubo un grupo de señores inversionistas de aquí de Hermosillo, muy importantes, que se juntaron para crear esta empresa. En un principio, y ahí estaba también mi abuelo. Sí. Fue como empezó esta empresa hace 80 años. Un poquito de tiempo después de haberla creado, el licenciado Camus, que es mi padre, les compró las acciones junto con un cuñado de él, el ingeniero Guillermo Álvarez Morfi. Y hasta la fecha seguimos siendo socios de la familia de don Guillermo Álvarez Morfi, gente muy querida por nosotros también. Es que Pagasa es una familia, Santiago. Es una familia, sí. Sí, hemos estado pues ya 80 años. Yo estoy trabajando en la empresa desde el 78. Ya estoy cerquita de 40 años de participar en la empresa. Pues las gentes que están con nosotros también tenemos gentes más o menos de la misma edad. Y vaya, pues realmente nosotros somos la segunda generación y ahí viene una tercera generación que es la que está empujando fuerte ahorita, ¿no? Sí. Qué bueno. Y ahí vamos. Qué bueno. Emilio, 1945. En ese año, nuestros abuelos y abuelas no tenían estufa, ni había estufas. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Pues lo que se usaba, leña, básicamente. También combustorios, pero básicamente leña. Me acuerdo de los boilers de leña, me acuerdo muy bien de las estufas de leña. Aunque a mí ya me tocó más el gas. Que era una maravilla, porque no te contaminaba la casa, no te contaminaba los pulmones, no te contaminaba nada, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo para mí uno de los combustibles más sanos que existen. Llega el gas LP, llega Pagasa y había que vender estufas. Había que vender estufas. A mí me tocó ya estaba un poco avanzado el negocio. Ya sí seguía habiendo estufas, ¿no? Pero ya, de leña, pero ya había más comercio en estufas de gas. Y en el mismo negocio había un Hogar Sonora, era parte del negocio que nos dedicamos a vender estufas y lógicamente con su cilindro de gas. Y así se empezó a hacer el inventario de cilindros. Las mismas mueblerías vendían su estufa con el cilindro y así fue creciendo. A medida que iba creciendo Hermosillo, íbamos creciendo el número de unidades, la necesidad nos decía dónde ampliarnos, ¿no? Y así hasta la fecha, seguimos ampliándonos de acuerdo a las necesidades. El principal reto fue convencer al público que comprara gas y por consiguiente una estufa. Sí, había, según me platicaba mi papá, había mucha resistencia, que la gente pues estaba acostumbrada a la leña, más que nada, ¿no? Y no era tan complicado conseguir leña en aquel tiempo, ni era cara, ¿no? Hermosillo era muy chico. Y uno de los principales clientes que mi papá
batalló mucho para convencer fue a su mamá, mi abuela, que estaba acostumbradísima, era muy buena para cocinar. No quería. Y se resistía mucho, hasta que por fin le puso una estufa de gas ahí, todavía la tenía ahí, pero seguía que entre las dos ahí, seguía cocinando con leña, ¿no? Hasta que se fue acostumbrando ahí muy despacito. Qué buena anécdota, ¿eh? Sí, Porque sí, eso sí, que sí. sucedió con la abuela, seguramente que sucedió con muchos otros clientes, ¿no? Muchos, definitivamente, creo que sí. Y luego, Creo que después de ese momento en el que empiezan a venderse estufas, el gas ya es algo que se puede conseguir, ¿qué ocurre? Empiezan a popularizarse el uso del gas LP, tanto para la estufa como para el boiler, principalmente, ¿no? Sí. Ya las secadoras eléctricas, secadoras de gas fueron posteriores. Y se viene el establecimiento de diferentes plantas de gas en todas las ciudades de todo el país, de una compañía, de otra compañía, de otras compañías, hasta llegar a como a 900 empresas distribuidoras de gas LP. ¿Dónde tenían su planta inicialmente? Aquí en Hermosillo, la planta tradicional que seleccionó el licenciado Camus fue pegado a la línea del ferrocarril, que ahora es lo que es la antigua pera del ferrocarril. La pera. Precisamente para futuriando de traer el gas de Estados Unidos a México vía tanque estacionario. Carro tanque. Carro tanque. Y aparte, pues ya estaba bastante retirado del centro en aquel tiempo. Ahorita ya quedó en medio, ¿no? No, ahorita está en el puro centro. Es más, ya hasta nos salimos del centro. Ya quedamos en el puro centro. Fueron un tanque nada más y de ahí a surtirlo por todos lados. Y después ya decidieron abrir Guaymas, Obregón y todas las demás sucursales. Ramón, ¿qué sucedía cuando ya la gente comenzó a interesarse por el gas LP? ¿Qué pasaba con el momento de la compra, por ejemplo? Bueno, lo primero que buscábamos nosotros era surtir a tiempo, que hubiera conformidad con los clientes, que se convencieran de que nosotros éramos la mejor opción. Aunque teníamos un competidor nada más, pero no estaba a la altura, que era combustibles. Y eso nos valió mucho porque empezamos a crecer. Llegó un momento en que cubrimos todo lo que era el gas doméstico, si podemos llamarlo así. Y empezamos a voltear a los lugares como la costa, donde había campos agrícolas, porcícolas, agrícolas, que usaban gas. En aquel tiempo estaba muy de moda el Mezquital del Oro. El Mezquital del Oro fue uno de los clientes principales de nosotros. Y eso nos mantenía ocupados 1 o 2 pipas diariamente. Y así se fue creciendo. Primero, gas para consumo doméstico, Santiago, y después ya para consumo industrial, para granjas, para la Bimbo. Sí, pues fue creciendo, Hermosillo, ¿no? Fue creciendo. Cuando se inicia la empresa, pues no había mucha industria, mucha hotelería, pero poco a poco fue creciendo. Y sí, la Bimbo, por ejemplo, es un ejemplo, estoy mencionando, que estaba sobre el Boulevard Quino, donde actualmente está el Hotel Araizaín, ¿no? Posteriormente se fue al Parque Industrial, pero sí, fue una de ellas. Los hoteles, los restaurantes, comercios que usaban gas para algo, pues ahí fue donde nos fuimos desarrollando, ¿no? Y fuimos tratando de dar el mejor servicio que se pudiera, ¿no? Claro. En aquel entonces se compraba libremente el gas. En aquel entonces se compraba desde que inició el negocio, hasta 1970, inició en el 45, en el 78,
desde el 45 hasta el 78 se importaba el gas, directamente lo importaba la empresa. No había necesidad de comprarle a un proveedor de gas específico. Pero ya en el 78 ya entra Petróleos Mexicanos a abastecer, como abasteció toda la República Mexicana durante muchos años. Ahorita está semiabierto, Pemex nos está surtiendo a nosotros, nos da buen servicio, nos da buen servicio. Y hay otras empresas que sí están trayendo su propio gas de Estados Unidos. Emilio, en aquel entonces se presentaban momentos de escasez de gas. ¿Qué había que hacer? Ay, Dios mío. ¿Qué no hacer? En primer lugar, pues convencer a la gente que trabajaran todo lo que pudiera, todas las horas extras que se pudieran, ¿verdad? Después la idea de Santiago, de Ramón, fue poner, se llaman remolques, sí, en diferentes partes de la ciudad, llenos de cilindros. Entonces, la gente, si se veía muy necesitada de gas, en lugar de hablar por teléfono, que también los teléfonos son escasos, para pedirlo a la planta, iban, y se lo desconectaban, lo llevaban, entregaban uno, entregaba el de él y se lo llevaban, ¿no? Era la forma de resolverlos, ¿no? La forma principal de resolver la escasez de gas, ¿no? Pero eran ciertos días, sobre todo de invierno, no era todo el año. Digamos, el 95% de las veces siempre se podía tener un buen servicio. Santiago, ¿Dónde? Hablamos de Pagasa y hablamos de una empresa que pues está con nosotros desde hace 80 años y parecería que siempre han sido años buenos, pero suponemos que ha habido momentos complicados también en este crecimiento, ¿no? No, es que es como todo, todos los negocios. Puede tener sus épocas buenas, tiene sus épocas malas, hemos pasado por épocas muy difíciles, ¿sí? Pero pues hemos salido adelante. Hay que aguantar las épocas malas en la cuestión de negocios, hay que irse con mucho cuidado siempre. Somos un grupo muy conservador, hasta ahorita eso nos lo enseñaron. Me enseñó mi padre, nos enseñó don Manuel Duarte, el señor Meraz y el señor Félix, que el señor Félix todavía está con nosotros, gracias a Dios. ¿No? Nos enseñaron a manejar las cosas con cuidado, no andar haciendo cosas que no se deben de hacer, y eso nos ha ayudado a poder aguantar los malas también. Y metiéndole ganas, Así es, haciendo sí. cosas extraordinarias como andar en avioneta para atender al mercado. Sí. Al licenciado Camus le gustaba mucho volar en avión, era su hobby. Entonces lo que pasa es que estoy acordándome, es que en una ocasión con don Manuel Duarte iban el señor Félix, don Manuel Duarte le dijo al licenciado Camus, vamos a ir a ver la cortina de la presa. Aquella vez que estaba llena, que se llegó a llenar la presa, es la única vez en mi vida que yo he visto que se llena, estaba yo chavalo. Y los pasó por la cortina, y el señor Félix le dijo, licenciado, yo no alcancé a ver la cortina. Ahorita la vas a ver, inclinó el Y se pegó un susto, y el señor Duarte, pues también, ¿no? Ya cuando bajaron en el aeropuerto aquí en Hermosillo, se bajó Manuel Duarte muy enojado con el señor Félix. Y le dice, Félix, no andes haciendo preguntas tontas, ¿quieres? Todo asustado, suponemos que se bajó, ¿no? Así es. Pero son ejemplos, Sí. Santiago, de lo que hay que hacer Sí. para echarle ganas, ¿no? Sí, a una empresa, ¿no? Sí. Era muy familiar, hemos sido muy familiares, era parte de eso de esa relación que se lo llevó el licenciado Camus a pasear a ver la presa, pues es parte de la convivencia que tenían, eran familia prácticamente, y hasta la fecha, gracias a Dios. Ramón, cuando llega gas natural, ¿qué significa para ustedes? Bueno, pues el gas natural no deja de ser una competencia, ¿no? Y yo digo que una competencia muy desleal, porque es un gas que está creado para la industria.
Entonces llega, empieza a echar sus redes a donde hay zona comercial, industrial, y eso pues nos va restando clientes. ¿Por qué? Por la diferencia del precio. Entonces a clientes como el Bimbo del Noroeste, que era uno de los mejores clientes, al momento que se va al parque industrial, inmediatamente cambió a gas natural, porque a eso iba, ¿no? Y pues sigue siendo competencia. No ha crecido como en un principio, pero no ha dejado de ser un dolor de cabeza. En la zona hotelera, yo recuerdo que cuando se modificó todo el pavimento de la zona hotelera, del bulevar ahí, pues de lo que era el BH, Pitipa, hasta la gasolinera, el Faro, pues se modificó todo el pavimento y aprovecharon y echaron las tuberías del gas natural. Y pues todos esos hoteles se fueron con el gas natural. Después se pasó por enfrente de la oficina y fue a dar hasta con los Café Combate, ese tiempo. Sí, ha hecho mucho daño, pero ahorita no, como que ahí está parado, así como que no ha caminado mucho. Sí, fue un momento importante entonces, sí, no. En donde tuvieron que ajustar financieramente todo, Santiago. Sí, definitivamente nos tuvimos que ir adaptando. Era una competencia que obviamente pues no la podíamos detener ni le podíamos hacer, no podíamos hacer nada. Entonces sí tuvimos que ajustar y de la misma forma pues tratamos también de ir a atacar otro tipo de mercados, ¿no? Eso fue lo que hicimos. ¿Cuándo se abre la competencia y ustedes pueden ir incluso a otros lugares? Sí, mira, esa es una pregunta interesante. El país estaba muy cerrado en muchos sectores, no nomás en el del gas. Todo era en las cuestiones de gas, gasolina, y había otros sectores, todo era con concesiones o con permisos del lado de la Secretaría de Comercio, todo ese tipo de cosas. En la época de Salinas de Gortari fue cuando se empezó a abrir este país, ¿no? Y ahí empezaron ya la cuestión de concesiones y permisos para poder establecer plantas de gas en otras partes, en otras ciudades de las que no estábamos o las que no estaban otros, empezaron a hacerlo, ya había permiso. Entonces, obviamente aquí a Sonora se empezaron a venir empresas a hacernos competencia y de la misma forma pues nosotros reaccionamos y nos fuimos a Baja California. Primero empezamos por Nogales, no estábamos en Nogales. De Nogales nos fuimos a Mexicali, Tijuana, y desde ahí pues atendemos que Tecate, que Ensenada, otras plazas, ¿no? Que fue lo que tuvimos que hacer para poder mantener un negocio que pudiera aguantar robusto, ¿no? ¿Sí? Ya entonces había plantas en el sur de Sonora. Sí, había plantas en el sur de Sonora, aparte de las nuestras, ¿no? Sí. Y esa fue la reacción, ¿no? Pero más o menos en la época durante el sexenio de Salinas de Gortari se abrió este país. Emilio, ¿cuándo llega el tanque estacionario? Porque debe haber sido otro momento importante para la empresa, ya no dedicarse a surtir cilindros de gas, sino empezar a surtir cilindros estacionarios. Relativamente a los pocos años de haber empezado con el gas en cilindros, mucha gente decía, no quiero estar batallando con cilindros de 30 kilos, 45 kilos, y se fueron a los estacionarios, ¿no? Pero tuvo buena época porque en aquel tiempo el gas era muy barato. Igual que la gasolina, ¿te acuerdas? 82 centavos Sí. y $1. El gas era barato. Entonces había mucha gente que yo conozco, que todavía lo tienen ahí de adorno, un tanque de 1,000 litros. 1,000 litros. No lo pueden llenar. Se quedan sin dinero. Porque hubo un momento, Ramón, en el que sube el precio del gas. Sí, actualmente los precios varían cada semana. A veces bajan unos centavitos, suben unos centavitos, pero está constantemente variable. Entonces, el cliente, ahorita se puede decir que se ha mantenido, no sé cuántos meses se ha mantenido un precio pues
que se puede considerar bajo, ¿no? Ahorita andamos en 11 pesos, 5 centavos creo el litro, pero llegamos a tenerlo hasta 13 pesos. Y en las épocas que dice Emilio, valía 3, 4 pesos el litro. Entonces, ahorita más que todo la venta de tanque estacionario que mencionas con Emilio, hay ciertos sectores en Hermosillo como Colonia Centenario, La Pitic, gente que de media alta para arriba, podemos decirlo así, pues tenía su tanque estacionario para no andar batallando. Inclusive la que no llegaba a tanque estacionario ponía 2 servicios de 45 con un regulador, Pictel que le llamaban, que quedaba uno, volteaban el Pictel y pues le traían el otro y ya estaba usando el otro, ¿no? Esas facilidades se daban. Ahora te compran uno y dice Emilio, como dice Emilio, al tanque de 1000 pues le echan que 500 pesos, 800 pesos, ¿no? Porque echarle lleno, pues tendrá que sacrificar otras cosas, ¿no? Hubo un momento, Santiago, en el que empresas como ustedes no pudieron seguir adelante. ¿Qué hizo Pagasa para mantenerse y para ahora estar cumpliendo 80 años? Pues amarrarnos del cinturón, ¿no? Amarrarnos del cinturón y aguantar y si estaban acostumbrados a que hubiera un incrementito de sueldo, pues ahora no va a haber incrementito, ¿no? Cuidar el dinero, cuidar los centavos, cuidarlos y tratar de ser lo más eficientes posibles. Y gracias a Dios que le hemos podido aguantar hasta ahorita, ¿no? Ahí vamos. Si les pregunto, ¿qué es para ustedes Pagasa? ¿Qué dirías, Emilio? Mira, Pagasa es una empresa muy sui generis, porque número uno, es una empresa que nació desde el abuelo de Santiago. Digo, el abuelo no fue el de la idea, el que tuvo la idea, el que promovió, el que se movió, todo, fue el papá de Santiago, ¿no? Pero desde ahí venía. Oye, porque en aquel tiempo don Ernesto pues estaba muy joven, a pesar de ser licenciado en Derecho. Y siempre se desarrolló en un grupo pequeño. Cuando estaban las oficinas en la calle Monterrey, estaba el señor Duarte, el señor Félix, y no sé, 2, 3 más. O sea, una operación muy pequeña, porque la avioneta que hizo Santiago era para trabajar. La usaba don Ernesto. Y aprovechaba para pasear. No, sí le gustaba. Le encantaba, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba y le decía a la mamá, Santiago, ¿y ahora de dónde vienes? Porque salía de su casa y pues se iba a Obregón, se iban a Bujoa, Como si hubiera usado el carro ahorita a gusto. Así es. Y ese ámbito lo llevó muy personal. Y así lo mantuvo todo el tiempo. Poca gente. Gente fiel, gente decente, un buen ambiente de trabajo, mucho respeto a los empleados. Entonces es una empresa que no encuentras en casi ningún giro, mucho menos en el del gas, que es uno de los negocios más embroncados que hay en el país. No me refiero a Hermosillo. Ramón, ¿qué dirías tú? ¿Qué es para ti Pagasa? Híjole, pues muchas cosas. Mira, cuando yo entré a Pagasa, pues tendría prácticamente 26 años. Y venía pues me tocó a mí iniciar un centro comercial BH, que no se me cobre el comercial, ¿no? Y ya venía con la experiencia de manejar gente. Hay un vacante en la oficina, me entrevista el señor Félix, me da el chance, entré como contador de las sucursales, después se da la oportunidad de a entrar a operación para una persona ya mayor que ya se iba a jubilar, y de ahí para el Real. Entonces, para mí es una empresa que tengo mucho que agradecerle, pues fue la que me dio la oportunidad de desenvolverme, ¿no? Ahí iban saliendo oportunidades y me las iban dando. Llegué a ser gerente regional,
de la compañía. Ahorita estoy como subdirector de operaciones, con toda la confianza del mundo. Pues, ¿qué te puedo decir que puedo sentir para mí? Mi casa. José Santiago, Pagasa es... No, pues Pagasa ha sido una empresa realmente familiar. La familia Pagasa. No estoy hablando de la familia mía directamente, no. Ha sido algo que nos ha cogido, que la hemos luchado por ella. Ha sido, pues, creo que parte importante de la vida, de mi vida, y creo que de alguna de la gente que están colaborando y que han colaborado con nosotros, ¿no? Muchas experiencias, muchos aprendizajes, pues ha sido lo más importante que me ha tocado hacer. Hubo una estrategia publicitaria de hace años que decía que Pagasa, José Santiago, es la tradición que se hereda. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque Pagasa fue la empresa de nuestros abuelos, de nuestros papás. Ahora es la empresa de nosotros y seguramente de los que siguen después de nosotros, ¿no? Sí, nosotros estamos esperando y estamos apostando a que sigan las siguientes generaciones. Ya traemos, ya realmente nosotros ya vamos de salida, la verdad de las cosas, y ya hay una generación que es la que sigue, que es la que está empujando y metiéndole todas las ganas del mundo, ¿no? Ahí va. Emilio, ¿tienen claro ustedes la relación tan cercana que se da de Pagasa con nosotros como familia sonorense? Por ejemplo, la relación de amistad con el que nos reparte el cilindro de gas. Sí. Sí, pues yo le pago a los conocidos o no conocidos. Después, ¿de dónde compras el gas? Pues no sé, en el 23130. Sí. Así, ni siquiera sabía en el nombre, te dicen el número. En Pagasa, el que lleva el gas hasta tu casa. Así, Ramón. Sí. Y el que dura más. El que dura más. Así es. Sí, como comentan aquí los señores, ha habido gente, como en todas partes, muy entregada a su trabajo. A pesar de que ha sido gente sindicalizada, el sindicato se ha portado muy bien con nosotros. Ha sabido diferenciar en la gente que nos ayuda y ha intervenido cuando hay algún problemita, pero nunca tuvimos problemas sindicales, gracias a Dios. Y sí, es una familia, no cabe duda. Ahorita la mayor parte de los choferes que quedan, cilindreros, piperos, que yo contraté todavía, pues imagínate, sí hay mucha gente nueva que me ven así, y este señor quién será, ¿no? Ya no tengo mucha participación con ellos, pero sé quiénes son y tengo que saber quiénes son. No faltará la señora que hasta un burrito le dé al distribuidor de gas, ¿no? No, hasta 2. Hasta 2. ¿Qué esperan que siga para Pagasa, José Santiago? Mira, esperamos que siga crecimiento. Creo que tenemos todavía mucho, que la empresa tiene mucho que hacer. Tenemos un futuro de crecimiento grande en Baja California todavía por conquistar mercados que nos falta conquistar. En Sonora nos falta algo para poder crecer también y lo vamos a hacer. Vamos a seguir creciendo en este ambiente, ¿no? Sí. Emilio. El reto, como bien conoces como comunicador, es casi ninguna empresa sobrevive 3 generaciones. Nosotros ya estamos en el proceso de que está entrando la 3ª generación. Ramón. Sí. Yo le digo al licenciado, hay que grabarnos todo lo que dijimos ahorita porque en el próximo 20 años, para no repetir lo mismo. Qué optimista. Ese
esa sí estuvo buena, Ramón. Esa sí estuvo bien. Oye, se dan casos. Sí, claro que sí. Bueno. Santiago, ¿qué le decimos a sus clientes fieles en este 80 aniversario? Claro, agradecerles a todos nuestros clientes, porque estamos aquí por ellos, no hay otra razón, ¿no? Estamos aquí por ellos y estamos aquí por los empleados, por los entregadores de gas, los piperos, los que trabajan, los que tienen que meterle muchas ganas todos los días. Nomás imagínense, en verano andar cargando, andar llenando un cilindro de gas, subirlo, bajarlo de la unidad. Les agradecemos tanto a los clientes como a estos empleados que nos han ayudado que la empresa siga y tenga el lugar que tiene. Después de conversar con ustedes, lo que se rescata es que en el centro Pagasa pone al ser humano, Emilio. Sí. Sí, así es. Esa es la clave. Bueno, la clave son muchas, el trabajo diario y cotidiano, ¿no? Pero la fidelidad de los empleados, saben que en caso de una necesidad, de una emergencia, tienen un patrón que les va a responder y los va a ayudar a salir, ¿no? Digo, háblese de un accidente o alguna necesidad económica o lo que sea, ¿no? Muchas felicidades por estos 80 años. Muchas gracias. Y preparémonos para la celebración del siglo. Vamos a estar Ya lo dijo Ramón. Sí. Esperemos que no. Esperemos que sí sea así. Que no se equivoque Ramón. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Emilio. Muchas gracias. Gracias. Francisco, José Santiago y Marcelo son parte de la tercera generación de la familia Pagasa. Muchas gracias por la posibilidad de platicar con ustedes. Ya platicamos con la segunda generación. ¿Y qué cantidad de elementos nos compartieron para entender lo que es actualmente Pagasa, Francisco? Sí, Pagasa es una familia. Y te lo digo yo que, pues literal, desde que nací, mi papá estaba en Pagasa y mis 48 años de vida los he vivido o viviendo de Pagasa o trabajando en Pagasa hasta la fecha y hasta los 100 años vamos a estar aquí. Pero sí, es una familia, definitivamente. Y anécdotas como la de la avioneta. La avioneta la platicaron, la de mi abuelo, buenísima, ¿no? Iba tu papá también y el señor Félix. No, pues imagínate esas anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo de chico haber volado con mi abuelo al rancho. Pero esa anécdota del avión que fueron a ver la cortina de la presa, que tu papá se enojó, ¿verdad? Porque Félix andaba preguntando cosas que no debería. No andes preguntando cosas tontas, Félix. Lo que quiso decir es... Cada quien que le ponga. Muy buena, sí. Marcelo, Sí. es que hay tanto que platicar de estos 80 años, ¿no? Demasiado. Y creo yo que a través de todo este tiempo, si bien empezó como una empresa muy chiquita y se ha ido desarrollando, hasta ahorita pues ya tener participación en Baja California, ¿no? Que fue un proyecto que la segunda generación lo llevó a cabo hace ya casi 25 años, ¿no? Entonces, lo que sigue pues es poder seguir consolidando todo ese crecimiento que se ha tenido y sobre todo la permanencia de la empresa. Eso es lo más importante. ¿Qué les ha tocado a ustedes, Francisco? ¿En qué momento llegan a participar también de la operación de Pagasa? Yo empecé cuando tenía como 10 años. Mi papá me llevaba los domingos a Pagasa. Pero ya a trabajar en el año 2000. Ingreso yo y todos más o menos por esas épocas. ¿Qué nos tocó? Pues nos tocó primero que la generación anterior, Sí. Santiago, Emilio, el señor Félix, Ramón, pues nos foguearan, ¿no? Primero que nos enseñaran de qué se trataba el negocio. Y empezar a tomar la estafeta de alguna manera, primero a lo mejor con trabajo administrativo, muy básico y demás, y en la medida que íbamos agarrando experiencia ya, pues agarrando más responsabilidades, ¿no? Pero sí, tenemos que decirlo, nos heredaron un negocio ya formado. La responsabilidad que tenemos ahorita, y no es menor, es pues seguir los pasos y mantener y consolidar esa empresa. Entonces, ¿qué nos ha tocado?
pues un montón de cosas en esos, pues, de nosotros alrededor de 25 años, ¿no? Desde cambios en el entorno del negocio del gas, cambios, y lo platicamos ahorita si quieren, temas de cambios tecnológicos, de cambios de comportamiento del mercado, pues cambio en los hábitos, pandemia, digo, tenemos 25 años bastante entretenidos, la verdad. Pero tenían como herencia valores que seguir poniendo en práctica. Totalmente. Digo, bien lo dice Francisco, o sea, Ramón, Emilio, Félix, mi papá, sobre todo, pues nos foguearon, nos enseñaron a trabajar, de alguna manera de ver cómo se maneja esta empresa. Creo que esa escuela es muy importante. Y sí, o sea, la responsabilidad que tenemos ahorita nosotros como tercera generación de seguir adelante, de seguir cuidando el negocio con los mismos valores. Creo que eso es algo muy importante, que creo que ahí la llevamos, pero nos falta. Y sí, pues con el favor de Dios, pues otros 80 años más mínimo, ¿no? Ojalá, Marcelo. Sí. ¿Cómo viven ese momento en el que llega la competencia por todos lados? Bueno, nunca puede ser el único participante en un mercado, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es, obviamente, prepararse para esa competencia que viene, obviamente, tratar de seguir siendo lo mejor posible, y no nomás eso, no nomás estar estáticos, también hay que irse a la ofensiva, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho? Obviamente, con más crecimiento, tanto en el estado de Sonora, como en la impresión que te decía hace rato, que se tuvo que dar por las mismas circunstancias en el estado de Baja California. Y Nogales también, ¿no? Que también fue otra de las plazas que se abrieron. Y por supuesto cuidar mucho el servicio, Francisco. De eso vivimos, ¿eh? O sea, a fin de cuentas, todos los que estamos en este negocio, en esta industria, vendemos el mismo producto prácticamente. Lo único que nos puede diferenciar es el servicio. Y creo que en eso tienen que ir nuestros esfuerzos. Y si hay cambios tecnológicos y si hay cambios en hábitos y demás, todo va enfocado a dar cada vez mejor servicio. No es casual y no es por gusto, es porque el cliente tiene que estar ahí en el centro. Nos platicaban que antes los clientes acudían a lugares en donde Pagasa tenía carros que vendían los cilindros, pero a ustedes les tocó ya la era del call center. Así, Ramón es el que siempre, es el anecdotario con el que cuento yo principalmente, pero decía, nos dejábamos comprar gas. Ajá, es cierto. Sí, ahora es diferente, ahora nosotros tenemos que diferenciarnos para que nos compren, no nos van a comprar nomás porque ahí tenemos producto, tenemos que hacer ese trabajo. Antes sí, la gente hacía fila por comprar gas y ahorita no, ahorita los hábitos de consumo, te digo, son muy diferentes, la competencia es muy diferente, entonces se tiene que hacer un esfuerzo para dejar satisfecho al cliente en todo el trayecto, desde el call center, como dices, atender una llamada, armar una logística para llegar rápido y entregarle un producto, pues, en buenas condiciones. A nosotros nos tocó ese momento, José Santiago, donde ya nos permitían pagar con tarjeta de crédito. Claro. A nosotros nos tocó implementar eso en la empresa, pues parte de lo mismo, ¿no? De las tecnologías, de alguna manera el cliente lo agradece, ese tipo de cosas, ¿no? Tanto la terminal bancaria como hacer pedidos no nomás por teléfono, sino por WhatsApp, con la aplicación que tenemos de Pagasa, y todo eso que ha ido evolucionando, pues son herramientas para tratar de diferenciarnos de la competencia y brindar un mejor servicio, ¿no? Marcelo, les ha tocado también el cambio de imagen de Pagasa, ¿no? Fue un momento importante. Así es, también en el 70 aniversario se dio ese cambio, ¿no? Ya hacía falta ese refresh, como le dicen. Si nomás tenemos 70, hombre. No más. Entonces, no más. Pero 2015, como todas las empresas, ¿no? Es bueno ir haciendo esa evolución, ¿no? Y poder tener esa oportunidad de poder reinventarte y poder salir a demostrar que una empresa, aunque tenga 80 años, todavía puede rejuvenecer y pues con esa actitud de jóvenes que tenemos que tener, ¿no? Que no nos vayamos haciendo viejos nunca. Es que el asunto es estar pendientes del día a día, Francisco.
es estar pendientes del día a día de nuestra gente, de las necesidades, porque ellos son los que tienen el contacto, ellos son los que nos retroalimentan de qué está pasando allá afuera, y estar al pendiente pues, de lo que el cliente está necesitando. Hay cambios que son donde nosotros somos los innovadores, hay veces donde nosotros somos los seguidores, pero siempre es porque pues, tienes que estar con las antenitas bien paradas, ¿no? Tienes que estar viendo qué necesita el cliente. Digo, un ejemplo claro es, pues a principios de los 2000 o fines de los 90 empezaron a aparecer las estaciones de carburación, por ejemplo, que antes no existían. Entonces empieza el consumo de gas para automóviles, pues tenemos que entrarle. Y empiezas a desarrollar una línea de negocio alterna. ¿Por qué? Porque el mercado lo pide. Y así como eso, pues todas las adecuaciones o adaptaciones que se han dado a través del tiempo. Oigan, recordamos que en el 2017 se libera el precio del gas. ¿Cómo viven ese día ustedes? ¿Qué hacen? Híjole, ¿se acuerdan? Sí. No, pues era algo nuevo para todos, ¿no? Con la reforma energética del presidente Peña Nieto y pues al siguiente día ya podíamos salir a vender con precio libre y lo que hicimos fue juntarnos bien temprano en las oficinas y teníamos gente en todas partes esperando a que saliera la competencia, ¿no? Para ver a qué precio salían y nadie salía. Todos estaban igual. Todos estábamos igual, hasta que ya poquito a poquito empezaron a salir y todo y fue bien, todo estuvo bien, pero sí fue algo que nunca se había vivido, ¿no? Entonces pues estábamos ahí esperando a ver cómo reaccionábamos todos y funcionó bien. Marcelo, en la pandemia, el gas era un elemento de primerísima necesidad porque estábamos en nuestras casas, se cocinaba mucho. ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos de gran incertidumbre, de enfermedad, de muerte, de dolor, de no saber qué iba a pasar? Bueno, yo creo que como todos lo vivimos, ¿no? Pero lo que sí tuvimos que hacer era adecuar la operación que se requería bajo esas circunstancias, ¿no? Y afortunadamente se logró hacer, ¿no? El equipo es muy comprometido, sobre todo los entregadores. Ellos son los que estaban al frente y ellos son los que eran nuestra cara. Entonces teníamos que estar ahí yendo, obviamente con todas las medidas de seguridad. Y fuimos aprendiendo a trabajar. Al principio, pues nos fuimos a hacer home office todos. Sí. Hacíamos muchas reuniones por Zoom, dándole seguimiento, siendo muy cuidadosos en los protocolos que se nos indicaron. Y pues poquito a poquito fuimos, fue pasando el tiempo, aprendimos a trabajar así y luego ya volvimos a reincorporarnos gradualmente hasta que ya, pues ya afortunadamente ya estamos en una normalidad como lo tuvimos antes de la pandemia. Es que nos imaginamos lo que sucedía en una reunión vía Zoom en ese momento, Francisco. Eran reuniones muy curiosas. Digo, nos reuníamos para empezar todos los días. Lo que no hacemos ahora que estamos en las mismas oficinas, lo hacíamos ahí porque necesitábamos estarnos informando de qué estaba pasando. Pero era muy curioso porque todas las reuniones primero empezaban por el tema de salud. No el tema de cuánto vendimos, sino de, oye, ¿cómo andamos? ¿No se ha enfermado la gente? ¿Quién votó? ¿Quién brincó? Decíamos, no, pues fíjate que en Mexicali hay un enfermo, en Nogales hay otro enfermo, lo que sea. Y siempre era eso, oye, hay que ver cómo protegerlos y cómo salir adelante de eso, porque aparte tuvimos un caso, por ejemplo, Mexicali, se nos enfermó nomás toda la oficina. Sí. Toda la oficina, no había ni quien tomara llamadas. Pues a buscar las maneras de redireccionarlas. Digo, si eran reuniones pues que aprendimos a llevar y tratamos de irlas haciendo, pero fue un tiempo rarísimo, pero como dice Marcelo, la gente es la que sacó la casta. Sí, ahí sí. Por ejemplo, me acuerdo que llegó un momento donde call center pues no podía estar en las oficinas. Entonces, lo que decías tú, redireccionamos las llamadas a los celulares de las personas de call center. Entonces tú marcabas apagase y realmente se reaccionaba la llamada al celular de la de call center en su casa. Y así se generaban los pedidos. Y eso fue aquí y en todas las demás sucursales, ¿no? Entonces, sí fue una manera bien extraña de chambear, ¿no? Sí, y se llevaron la computadora. Y se llevaron su computadora. Con nuestro sistema a su casa y se conectaba por internet. Quien no tenía internet hasta nos tocó llegar a pagarle algún servicio de internet para que se pudiera enlazar. Y todo con la incertidumbre de si iba a funcionar o no.
Y la verdad es que lo logramos y se dio el servicio con todas esas dificultades. Se pudo hacer. Con el apoyo de toda la gente, ¿no? ¿Qué clase de anécdota? Y relativamente rápido se fue toda esa transición, ¿no? Sí. No se dejó dar servicio en ningún momento. Todo me acuerdo el día que brincó el primer caso en Hermosillo. En ese día nos juntamos y se dijo, ya no regresamos a la oficina, Sí. tal. Y nos fuimos. Y todo esto que estamos platicando se coordinó desde casa, ¿no? Sí. O sea, obviamente hubo quien tuvo que estar en el frente de batalla y mis respetos para todos, porque ante el miedo y la incertidumbre que había en esos tiempos, pues, a lo mejor yo no me hubiera animado y otros sí. Entonces, oye, que pues llévate las computadoras y háblale de los teléfonos y... Es más, teníamos que pagar nómina. Y, pues, no se puede detener. Ni el servicio, ni la operación, ni la administración. Entonces, el coordinar eso, sí fueron tiempos muy tensos, pero de un friego de aprendizaje. Reconocerle no nomás al personal administrativo, sino al personal operativo, cilindreros, piperos, Todos. técnicos, ayudantes, almacenistas, que estuvieron al pie del cañón ahí en situaciones difíciles. Pues se le debe reconocer eso a los colaboradores de esta empresa. Que no se nos olvide, ¿verdad? Sí. Lo que vivimos juntos. Sí. Ese tiempo. Correcto. De verdad, que no se nos olvide. Francisco, platícanos cómo estuvo eso de que Pagasa recibe un premio nacional. Ándale. En pandemia. En pandemia. Pues igual, trabajando desde casa, un día recibo una llamada de nuestro representante de la asociación allá en México a la que pertenecemos y nos dice, oye, fíjate, te están invitando a la empresa, no a mí, a que reciban un premio de parte del presidente en la mañanera. Y era un premio de parte de Profeco por tener buen récord y portarnos bien con los precios y pues una serie de aliado parámetros. del consumidor. El aliado del consumidor. Sí. Y me dice, pero pues tú sabes, tú dices. Pues coméntalo, pues en el submañanero de nosotros, que también teníamos nuestra mañanera, pues les platico y pues en la torre, era cuando todavía no salíamos ni a la tienda, ¿no? Y pues ya les digo, pues como ustedes digan, ¿te animas? Pues yo me animo, le digo, ya me puse mi cubrebocas y todo, y nos animamos. El caso es que sí, pues ahí voy como... Ahorita lo veo uno y parece uno que estaba loco, ¿no? Pero yo con el cubrebocas, me ofrecían agua en el avión, ni agua tomé por no quitarme el cubrebocas, llegué asfixiándome al hotel, allá llegué casi a desinfectar la cama, ¿no? Era una psicosis tremenda que ya uno ahorita lo recuerda con humor, pero sí, entonces, pues ya llegamos y al día siguiente a la mañanera a recibir de manos del presidente y de la Profeco ahí, pero sin saludar de mano al presidente y sin quitarte el cubrebocas para tomarte la foto con el presidente. Él no usaba cubrebocas, pero pues por lo mismo yo tenía que usar. Entonces sí, fueron unos ratos ahí medio interesantes. Fueron dos veces las que, Fueron las dos que veces. nos dieron, ¿no? Una en plena, así, encierro, y la otra fue al año siguiente, todavía con pandemia. ¿Y volviste a ir tú? Y volví a ir yo. Ya se salió el Ya caminito. tenía inmunidad, yo creo. Creo que la segunda sí me quité el cubrebocas. Ahí creo que sí. Para la foto nomás. Para la foto nomás, pero no lo saludabas de mano. Es más, éramos un grupo de representantes de empresas de gasolineras y de gaseras. Y hubo uno que pasó al frente y luego se quitó el cubrebocas y saludó de mano al de Profeco, al presidente. ¡Éítale! Le quitó la mano, No se saluda, le dijo. Órale. No se saluda. No, Francisco, a nivel pero valía la pena. Pagasa estaba recibiendo Claro. un reconocimiento nacional, ¿verdad? Sí, Por portarse bien con el consumidor. Sí. Y hasta la fecha nos seguimos portando bien, nomás que ya no dan reconocimientos. Sí. No más falta eso. Falta eso. Y ya Falta sin eso. pandemia ya no nos invitan, pues. Ese es el problema. Exactamente. ¿Qué sigue para Pagasa, José Santiago? Híjole, ¿qué sigue para Pagasa? No, pues para empezar, seguir al frente de esto con esta tercera generación, como tú lo dices, muchos retos, mucho trabajo. Estamos en Baja California. Baja California es un mercado enorme, sobre todo Tijuana, ¿no? Y ya estamos ahí con un pie y es un mercado muy grande que nos falta mucho por hacer. En general en Baja California, Sonora, ¿por qué no? También, aunque tenemos más años aquí, pero
pero nos falta mucho. Y porque si decimos que ya no nos falta, pues yo creo que algo estamos haciendo mal. Entonces, pues con todas las ganas y para adelante, Fano, para adelante. Marcelo. Pues no se puede estar satisfecho. Si bien ya llevan 80 años con un crecimiento constante y muy consolidado, pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Es lo que aprendimos y es lo que necesitamos hacer y es lo que necesitamos también heredar a la cuarta generación ya Cuarta generación. que muy probablemente llegue pronto. Sí, Francisco. Pues, ¿Qué sigue? Híjole, yo creo que es consolidar, crecer y adaptarnos. Yo creo que vienen tiempos muy interesantes. Si hablamos de que en los últimos 25 años ha habido cambios y cambios tecnológicos y demás, pues creo que los próximos 25 no se van a quedar atrás. O sea, yo creo que tenemos que estar muy atentos a todo eso que se nos puede venir, porque, ejemplo de moda ahorita, inteligencia artificial, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a cambiar el mundo. Nos cambió la pandemia, nos la cambió 2 años, pero a lo mejor hay cosas que nos la cambian permanentemente, entonces tenemos que estar bien atentos. Una gran ventaja es que ningún sistema, ChatGPT, ni como le llames, te va a llevar el gas a tu casa. Y eso lo tenemos que reconocer de nuestra gente. Es más fácil que lo sustituyan a Marcelo, José Santiago y a mí que a nuestros choferes, que a nuestros despachadores, que a nuestros repartidores. Entonces, Técnicos. a nuestros técnicos. Ellos son los que realmente están ahorita pues haciendo el trabajo del día. Entonces, ¿qué viene? Pues no lo podemos saber. ¿Qué nos toca? Estar atentos y trabajar muy duro. Nos llama mucho la atención cómo la segunda generación y ustedes hablan una y otra vez de los integrantes de la familia Pagasa, de sus trabajadores, de sus colaboradores, de la gente que sale a echarle ganas, a enfrentarse al día a día, pero con pasión, Marcelo. Sí. ¿Eso va a seguir así? Definitivamente sí. Es el ejemplo que tuvimos y es lo que nosotros tenemos que seguir sembrando en toda la organización. Y no nomás eso, también seguirla. Si bien ya tenemos un piso, ahí tenemos que, de ahí para arriba tenemos que seguir trabajando. Mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho acercamiento con la gente. Creo que ese es un reto también que tenemos. La Pagasa de origen, pues a lo mejor era un núcleo más chico. El grupo de ahorita que nos heredan, pues ya está en Mexicali, está en Tijuana, y a lo mejor antes eran, no sé, 100 personas, ahora somos 500. Entonces, el no distanciarse tanto de la gente, de quien está realmente trabajando, de conocerlos, de atenderlos, creo que también es un reto que tenemos para adelante. Porque si Pagasa es algo ahorita, es precisamente por ese núcleo, por esa confianza que se pudo formar, y no nos podemos distanciar tanto. Es parte del trabajo también, ahorita que mencionas de la parte humana. Ahí también hay un reto, sobre todo que la tecnología muchas veces te distancia. Antes a lo mejor para hacer algo, pues es que juntaban 2, ahora le pican un clic y listo, ¿no? Entonces sí también es un reto que creo que tenemos para adelante. Resultó muy interesante preguntarle a la segunda generación qué era para ellos Pagasa. Por eso también se los preguntamos a ustedes. ¿Qué es Pagasa para ti, José Santiago? Híjole, para mí Pagasa, pues ahora sí que crecí en Pagasa. Pues yo desde que nací en el 80, pues mi papá ya estaba trabajando en Pagasa, mi abuelo estaba en Pagasa, antes de irnos al rancho parábamos en Pagasa, y en los veranos inclusive nos metíamos, mi hermano y yo, a trabajar ahí en Pagasa con los mecánicos ahí, que mi mamá no me dejaba entrar a la casa porque llegamos todos mugrosos. Entonces digo, pues oye, ¿qué te puedo decir que es Pagasa? Para mí es toda mi vida, ¿no? Es gracias a Pagasa yo he aprendido a trabajar, gracias a Pagasa pues tengo mi manera de vivir y tengo mi familia y de alguna manera mis éxitos y mis logros pues muchos se reflejan en Pagasa, ¿no? Y tanto como lo veo, también bien agradecido por el abuelo que fundó esta empresa y por la oportunidad que mi papá nos dio. Y sí reconocer, que no quería dejarlo de decir, que estos 80 años son de todos, ¿no? Y así como bien decíamos ahorita de la pandemia, que hay que agradecerles a los colaboradores,
pues también hay que agradecerles porque estos 80 años pues no son de cierta gente, es de todo el grupo, ¿no? Sí. Y hay que reconocérselo también a todos los colaboradores. Y bien lo que dice Francisco de estar cerca de la gente, tratamos de ir a sucursales, nos vamos a las plantas en las mañanas, platicamos con ellos, cualquier cosa lo ven directamente con nosotros y siempre les hemos dicho que están las puertas abiertas, ¿no? Y eso hay que seguir haciéndolo porque eso así nos formaron y tenemos que seguir por ese canal. Marcelo, Pagasa es... Pagasa es confianza, tradición y servicio. Entonces tiene que seguir así, ¿no? Y por parte no nomás de los que están al día a día dando los servicios, sino todos los que estamos también atrás, tratando de que esa organización se esté moviendo, que todos tengamos una misma sintonía y que podamos estar satisfechos cada tarde cuando nos vamos a nuestras casas de que hicimos lo mejor que pudimos haber hecho ese día. Francisco. Pues, ¿qué te digo? Yo estoy así como José Santiago. Pagasa es parte fundamental de mi vida. Desde que nací hasta el día de hoy he convivido con Pagasa, con la familia Pagasa. De niño iba a Pagasa con mi papá. Cuando inicio mi vida profesional, la inicio en Pagasa. Y a la fecha sigo en Pagasa. Entonces, todo mi trayectoria profesional y buena parte de mi trayectoria familiar pues tiene relación con Pagasa. O sea, para mí ahí sí que el tema de que la familia Pagasa, yo lo defiendo y lo aseguro que así es, y lo veía. Yo veía a mi papá y a mi mamá convivir con la familia de Santiago, con la familia de su abuelo, el licenciado Camus, con la familia de Meraz, de Félix, todos. Y tú decías, pues son amigos o son compañeros de trabajo. Pues había una camaradería que no es común. No es común. No es común en muchas empresas. Entonces, para mí esa es parte de mi vida. Y como dicen mis niños, porque oyen el jingle de Pagasa, Pagasa es calidad. Dice. Ven una pipa, papá, mira, Pagasa es calidad. Pagasa me es dicen. calidad. Sí se puede entonces, ¿verdad? Tener esa relación tan cercana. Sí, ser compañeros de trabajo, pero algo más, ¿verdad? Que el ser humano esté en el centro. Sí, totalmente. Digo, en una empresa los resultados son importantes, los resultados son los que nos mantienen y demás, pero la convivencia es la que te hace ahí de alguna manera, pues ir todos los días a trabajar con ganas, ¿no? No, sabes que no vas a ir a convertirte en un robot, vas a ser tú mismo, vas a trabajar en confianza y vas a tener la manera de trabajar a gusto, de convivir, de reírte, es más llevadero el estrés, las broncas y demás, si estás en un ambiente así. Claro. Esa es la realidad. Es trabajar con pasión. Sí. Punto. Y disfrutar. Exactamente. Y el ambiente se siente. Se siente. Ahí se siente y todos los colaboradores lo transmiten y la camaradería está presente siempre. Con pasión y con la camiseta bien puesta. Sí. Muchas gracias por la posibilidad Muchas gracias a ti, de platicar con ustedes. Felicidades. Gracias, Juan. Y larga vida para Pagasa. Así será. Que lleve el gas hasta su casa. Muchísimas gracias.